Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de Diogo Gama, el nuevo director de las selecciones nacionales de El Salvador. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, creo que es bueno que podamos arrancar un poco con la preparación que ha tenido Diogo Gama previo a poder estar ocupando lugares dentro del mundo del fútbol. Obvio, no he puesto todo, pero he tomado lo que creo que realmente es más relevante. Tiene un grado académico de Ciencias del Deporte que lo sacó de la Universidad Almeida Garrett. Además, también es máster en entrenamiento de atletas jóvenes. Creo que esto es muy importante previo a ciertos aspectos que vamos a comentar más adelante. Licencia A de UEFA en entrenamiento. Es decir, es un conocedor de la materia del fútbol, a pesar que, y esto quizás como dato curioso, el portugués, porque es de nacionalidad portuguesa, fue jugador de rugby en su día. Pero tiene la licencia A de UEFA en entrenamiento de fútbol, evidentemente. Y también tiene un estudio de psicología de la neurociencia. Esto me parece muy importante porque podemos ver varios aspectos. Obviamente, tiene, académicamente hablando, tiene los conocimientos para poder trabajar dentro del fútbol, para poder trabajar con atletas y encima no solo aspectos tácticos, técnicos o físicos, sino también psicológicos. Aparte de eso, a mí me parece muy importante agregar unos ciertos estudios complementarios, o más que estudios complementarios, elementos que creo que pueden servir de cara al futuro para la selección nacional. Y eso es sobre todo el habla de ciertos idiomas. Diogo Gama habla 4 idiomas: portugués, al ser su idioma natal, español, inglés, muy importante, y francés. Obviamente español, la base para comunicación del director deportivo con todo el entorno de la selección, incluidos jugadores, y el inglés porque en los últimos años la selección salvadoreña ha incorporado a muchos jugadores que vienen de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, y por lo tanto para comunicarse con ellos, si bien tendrán que aprender español en algún momento dado, pero que nuestro director deportivo no tenga esa barrera comunicativa, me parece bien unir antes que crear brechas. Y por supuesto, no solo en el fútbol, sino en general, el tener más conocimiento en idiomas abre muchísimas puertas. Ahora bien, hablemos propiamente de la carrera, ya en su aspecto más ligado al fútbol. Empezó trabajando en la Federación de Portugal, en la Federación de Fútbol de Portugal en el año 2006. Pasó al Real Madrid, donde fue entrenador de categorías juveniles. Del 2007 al 2009. Luego tiene un paso por el Getafe. En 2010 pasa a los belenenses del 2011. Y esto creo que es clave para algo que vamos a ver más adelante. Llega al Al-Ahly FC de Qatar de 2011 a 2012. ¿Y por qué digo que es clave? Porque bueno, ya veremos que a lo largo de los años va manteniendo una conexión con Qatar, y no solo con Qatar, sino con otros proyectos que son un tanto similares. Pasa del Al-Ahly al Aspire Academy, también de Qatar, en donde vive 2 etapas, una del 2012 al 2015 y luego del 2016 a 2019. Entre medias estuvo trabajando con el Orlando City de la MLS en 2015. Pasa al Sporting Club de Portugal del 2019 al 2022 y el último puesto, vamos a decirlo, es en Calcio Soccer Association del 2022 hasta la actualidad. Otros proyectos en los cuales estuvo a cargo también Diogo Gama fueron en la Federación Portuguesa de Fútbol, donde armó un plan estratégico de cara al 2030. Misma proyección que hizo en el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita, que me pareció muy interesante esto, al igual que en el Comité Olímpico de Qatar, esto en el año 2016, todos armando un plan estratégico de cara al 2030. Con esto creo que podemos ver la visión a largo plazo que tiene el portugués. Ahora bien, desde que fue presentado ayer y en las entrevistas que ha tenido, ha manejado varios conceptos primordiales que me parece muy interesante revisarlos uno por uno.
Lo primero y en lo que más ha enfatizado es en el orden y en la organización. Creo que es claro que para que cualquier federación de fútbol pueda movilizarse, pueda trabajar de buena manera, es necesario que exista un orden interno. Él daba un ejemplo y decía que si él tiene 20 personas a cargo en la federación, bueno, entonces toca delegarle a cada persona sus funciones respectivas y así cuando necesite información sabrá a quién acudir y encontrarán esa persona las justificaciones, explicaciones y planificación para sus funciones específicas. 2. La transformación. Él decía que él se decantó por el proyecto, llamémoslo así, del Salvador o por la opción del Salvador, porque a él le gusta estar en proyectos en los que de verdad pueda realizar una transformación, pueda haber cambios grandes y visibles, que es para lo que él se ha preparado y considera que tiene la capacidad de. Por eso, proyectos como los de Arabia Saudita o Qatar, donde había mucho por hacer y se podía notar la mano propiamente de Diogo Gama, eran los que le habían llamado mucho la atención. Son retos difíciles porque hay bastante que trabajar, pero las mejorías se notan bastante. Crear una identidad. Con esto no se refiere solo a lo que puede pasar dentro del campo de juego, sino más bien crear una identidad de trabajo, una línea, una ideología en la cual El Salvador internamente desde la federación pueda crear estructuras correctas y de esa manera mejorar el fútbol. Establecer las bases que debe de tener cualquier federación. Él hablaba de la sub-15 porque es la que actualmente está trabajando ya desde hace varios microciclos, pero también enfatizaba en crear una categoría sub-13, por ejemplo. Y para poder alimentar a estas categorías, esto obviamente es un paso que él mencionaba con conceptos un poco básicos, luego lo irá planificando y plasmando mejor, pero ahora mismo solo para empezar a explicar. Decía que para estas categorías menores es importante tener cantidad para crear calidad. Esto entendiendo que si tú tienes una base de 1000 jugadores es más fácil sacar 11 buenos futbolistas porque habrá una competencia más grande que si solo tienes una población de 100 jugadores para sacar la misma cantidad antes mencionada. En este sentido, y dice que la tradición futbolística que hay en El Salvador facilita, a diferencia de países como Arabia Saudita o Qatar, donde no tenían ese elemento, en El Salvador sí que se puede descomplicar ese aspecto. Luego hablaba de la búsqueda de objetivos reales. Creo que con el tiempo nos iremos dando cuenta hasta qué punto son los objetivos reales, porque, y esto se hablaba en las entrevistas en las que él estaba, en nuestra cultura, futbolísticamente hablando, de resultadismo, queremos que la selección siempre gane, pero muchas veces ese querer ganar no va en función de los objetivos reales que tiene la selección o hasta dónde puede dar la selección. Evidentemente debe de seguir creciendo, debe de seguir mejorando y aspirar a más y mejores cosas. Eso no lo podemos negar. Pero Diogo dice que hay que tener calma, hay que tener paciencia y trabajar en base a lo que se puede alcanzar. De nada sirve tener una ilusión extremadamente altísima si no va de la mano con la coherencia de nuestra realidad como fútbol. Y luego, quizás un aspecto que es un poco más coherente, más lógico, pero que él también lo mencionaba, jugar contra las mejores selecciones es una parte importante para una buena preparación. Entre mejores rivales pueda tener la selección, más oportunidad de crecimiento hay. Y él también decía que con esta clase de partidos hay que tener paciencia, porque podemos jugar contra grandes selecciones, llevarnos algún que otro castigo bastante fuerte, pero es parte también de ir aprendiendo. Si tú juegas 3 veces contra una selección mucho más fuerte que tú, la idea es, bueno, si pierdes la primera, aprendes, la segunda vas mejorando, en la tercera ya puedes competir. Es un proyecto de 3 pasos muy simplista, pero nada más lo decía para ejemplificar. El tema es que si vas jugando con mejores selecciones, el rodaje que van teniendo tus futbolistas es mejor y encarar los grandes partidos a nivel
de confederación como CONCACAF se vuelve menos complejo. A ver, ¿qué conclusiones saco entonces de la llegada de Diogo Gama a nuestro país? Lo primero, creo que debemos de ser pacientes con esta decisión y permitir a Diogo que pueda aclimatarse. Es una persona extranjera, obviamente para venir a El Salvador y aceptar el proyecto es porque debe de tener una base de conocimientos mínimas sobre nuestro fútbol, nuestra realidad, pero es evidente que no lo va a aprender de la noche a la mañana. Entonces, él tiene que conocer lo que tiene, ¿sí? Dentro de la federación, en la primera división, los clubes, el organigrama del fútbol salvadoreño, etcétera, etcétera. Tampoco digo que por eso debamos de darle 5 años para aclimatarse, no es así, pero sí un tiempo prudencial para que él pueda empaparse de la realidad que vivimos en el fútbol salvadoreño día a día. Y esta paciencia debe de servir para construir un proyecto que, vuelvo e insisto, a corto plazo no vamos a obtener enormes resultados, a lo mejor sí, pero no es lo lógico, sino más bien que dando una cantidad de tiempo coherente encontraremos la manera de mejorar. Ojalá que los proyectos o el proyecto futbolístico lo sepa sentar bien Diogo Gama y hacernos crecer, que es lo que todos esperamos. Debería existir inversión. Yo estoy convencido que si el comité normalizador ha tomado la decisión de traer una persona del extranjero, que no tiene absolutamente nada de malo, ¿sí? Pero si se va a invertir en esto, en un director deportivo extranjero, creo que es también porque las pretensiones de invertir para el fútbol salvadoreño, masculino, femenino, de playa, sala, de todo, debe de ser también un poco mayor, ¿no? Estamos dando el paso de traer a una persona muy preparada y del extranjero, bueno, entonces creo que también se le deben de dar los recursos necesarios mínimamente para que pueda trabajar. Y esta última conclusión es para periodistas y aficionados. El cortoplacismo no puede ser la primera opción. No podemos esperar que en una semana todo esté bien en El Salvador y que Diogo Gama sea la persona que nos va a poner todo en orden cuando sabemos que en los últimos meses hemos estado patas para arriba. Así que hay que ser pacientes, hay que ser coherentes, hay que dejar que la gente trabaje y esperando que dentro del menor tiempo posible se pueda mejorar algo. Y si no es así, bueno, a esperar y dar el tiempo coherente para que Diogo pueda trabajar. Este es el análisis de Diogo Gama, el nuevo director de selecciones nacionales de El Salvador, esperando que todo le salga lo mejor posible y que, ya digo, nuestro fútbol pueda mejorar. Ustedes también pueden dejar sus comentarios por acá abajo y nosotros los vamos a leer y responder. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar un like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.